Muchas gracias a todos, creo que se me oye bien. Gracias a Vebion por la organización de esta jornada. Voy a ir ya directamente a lo que es la presentación, empezando por presentar brevemente lo que es el centro CIRSE. Somos un centro de I+D, una entidad privada. ¿Vale? Y desde los inicios, desde el 93, trabajamos en la mejora del rendimiento de centrales térmicas. Estamos en Zaragoza y empezamos desde el principio con las centrales de Andorra, de Escucha, y bueno, y con el tiempo, con la evolución del sector y las demandas, pues hemos ido ampliando y estamos trabajando pues eso, en biomasa, en eólica y en muchas más cosas. Somos unos 155 personas y eso, en todo lo que es eficiencia energética, energías renovables, y hacemos tanto actividades de I+D como transferencia y también formación. Formación en máster, pero también formación y capacitación a empresas, tanto de España como también mucho en América Latina. Unas cifras, vamos a cumplir 25 años y en esos años pues unos proyectos de I+D, pero también algo interesante de resaltar que estamos muy presentes a nivel europeo, tenemos una sede en Bruselas y tenemos unos cuantos proyectos tanto de FP7 como Horizon 2020. Dentro de esa estructura de CIRSE, somos un grupo de combustibles y con tecnologías de la combustión, somos unos 22 investigadores, de los cuales la mitad somos doctores. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos una serie de laboratorios tanto de pulverizado ciclónico como de pulverizado tipo SWIL de 550 kilovatios térmicos, como de parrilla fija de 430 kilovatios, también un gasificador de lecho fluidizado o lecho fijo, y hacemos varios tipos de estudios. Por ejemplo, un ejemplo actual, estamos en un proyecto de torrefacción y entonces validando distintas biomasas torrefactas y probando y comparando con las biomasas más frescas. O también trabajando en peles de agrobiomasas y viendo el efecto sobre emisiones, rendimientos y deposición de este tipo de biomasas más complejas. ¿Vale? También trabajamos en la línea de la logística, ¿vale? Otras personas del grupo, y todo lo que es la viabilidad del combustible y monitorización, simulación de sistemas térmicos, optimización. Entonces, con todos esos años y de trabajar con varios clientes, hemos visto que muy a menudo, sobre todo a pequeña y media potencia, las calderas suelen ser como caja negra, es decir, se controlan, operan, digamos, se autorregulan, hemos visto, pues sobre todo en función de la potencia que hay que dar, del caloportador, del fluido caloportador, que sea vapor o agua, o de la sonda lambda. Pero es verdad que dentro de la cámara no se suele ver todo lo que se gustaría. Voy a bajar. Digamos que se basa sobre algunos datos de las corrientes de salida, pero cuando se cambia, lo hemos visto en la ponencia anterior, cuando se cambia la humedad del combustible o la granulometría, hay problemas en la cámara de combustión y si no se mide nada dentro, pues es muy difícil regularla y ya directamente o se para o se ven los problemas en la chimenea, pero a posteriori. Entonces, y luego se ha hablado y se sabe muy bien que hay límites cada vez más exigentes en cuanto a emisiones y eso no solo se controla con medidas secundarias, con algún equipo a la salida, sino que hay que entender muy bien el proceso de combustión para aplicar ya desde el propio sistema proceso de combustión alguna medida primaria para esas emisiones. Lo de siempre, quemar es muy sencillo, pero quemar con alto rendimiento, bajas emisiones y un mantenimiento adecuado es un proceso, una tarea muy compleja y ya aquí hay mucha gente por comentárnoslo. Entonces, ¿qué proponemos? Es decirse que estamos trabajando. Estamos viendo pues, todo esto del Big Data, de todos esos datos que podemos tener, pues cuanto más datos se puede tener, no solo más datos, sino pensar bien, y lo ha dicho antes Prodesa, ver bien qué datos pueden ser interesantes ver para luego analizar y controlar el proceso de combustión dentro. Entonces estamos trabajando, digamos, en tres vías distintas. Primero, el tema de visualización del llama, la visualización digital que hemos comentado antes. Y también el tema de sonda de deposición. Digamos, un poco que la caldera no sea una caja negra, sino
calderas inteligentes. Darles una visión, darles unas manos ¿para qué? Para medir la deposición de esa ceniza, ¿no? Que crea problemas de mantenimiento. Y luego darle de alguna forma más visión, más cerebro con modelos y simulaciones CFD. ¿Vale? Y todo eso ¿para qué? Para poder controlar mejor. Voy a ir uno por uno. Digamos, lo primero, la sonda de deposición, que sirven, son equipos bastante sencillos, digamos, son pequeños intercambiadores de calor. Aquí todos estos son de diseño propio que hemos diseñado en CIRSE, pero también hay comerciales para que se utilizan en grandes centrales, por ejemplo, para medir en continuo el ensuciamiento de las paredes de agua. Entonces permiten, digamos, que esta sonda se metería en el horno, ¿vale? Habría una corriente o de agua o de aire comprimido para refrigerar a la temperatura que queremos simular ahí del agua o del fluido. Y luego aquí está lo que se llama el anillo de sacrificio, donde se iría depositando la ceniza. Y con eso podemos tomar muestras o bien se mete la sonda y se deja un tiempo y se mide cuánto se ha depositado en esa sonda. También se puede, esa muestra que se ha depositado, no solo pesarla, sino hacer un análisis, una electroscopía, un SEM o un XRD, para ver qué química tiene. Se puede simular, según cómo se refrigere, distintas condiciones de tubos de caldera para ver si se va depositando más o menos en algún sitio u otro según la temperatura del tubo, de la pared, y predecir, sobre todo lo utilizamos mucho en el laboratorio, para predecir comportamiento de distintas biomasas. Uy, perdón. Perdón. Uy. Vaya, catarro. Pequeño esquema para ver cómo funcionan. Y aquí unas fotos para ver por dentro cómo se insertan esas sondas. Unos ejemplos de proyectos como el que hemos hecho con Forestalia, pero también otros tipos de proyectos. Tipos de resultados, principalmente dos. O bien, ¿cómo? Sí, mejor. Gracias. O bien cualitativos, es decir, que cogemos la muestra y la analizamos en varios puntos para ver su composición elemental, su composición química. Y otro tipo de resultado más cuantitativo, para ver la velocidad, digamos, de deposición de algún tipo de combustible comparado con otro según la temperatura de la sonda. Eso sería la sonda de deposición. Luego entraríamos en las cámaras técnicas ópticas, como las que utilizan Sugimat, ¿no? Ahí hay un gran abanico de posibilidades que se abren, porque digamos que se puede ver no solo la llama, como hemos dicho antes, y entonces poder ver la bola de fuego, poder ver la estabilidad de ella en la llama, poder ver el posicionamiento, sino además medir algunas cosas en la llama, algunos parámetros como la intensidad, y entonces poder detectar si hay humos, si hay picos de temperatura y relacionarlos, dar alarmas. Madre mía, voy a acabar, pero tengo... No, bueno, yo creo que no, vamos a intentar acabar, sí, pero no, pero... Y entonces, luego, según los filtros que se pueden poner a la cámara, podemos ver también radicales químicos que, digamos, actúan dentro de la formación de los mecanismos de formación de NOx, de CO y etc. Entonces podemos ver multitudes de cosas. Hay que ver cuál interesa ver en ese momento para ver qué tipo de cámara y dónde se introduce. ¿Cómo son? Pues primero tendríamos una imagen, una serie de imagen. Entonces, primero habría que pasar a una escala de grises para luego tener la imagen segmentada. No interesa tener tanto
la superficie que se ve detrás en gris más claro, digamos que es aquí es en un horno de gas natural, es un quemador de gas natural en un horno de vidrio. Todo el fondo no nos interesa para analizar esos datos luego. Entonces ya segmentamos y solo guardamos lo que es la llama para luego hacer un estudio estadístico de toda la intensidad lumínica que recibimos, la desviación estándar, el promedio, etcétera. ¿Para qué nos sirven todos esos parámetros? Para luego correlacionar con emisiones, con rendimiento, con la relación entre el aire y combustible que había en ese momento, para luego poder controlar esa combustión. Algunos ejemplos de proyectos, tanto de I+D más fundamental, como I+D más aplicada con empresas como Beraria o Dow Chemical, que hemos utilizado esas cámaras para detectar humos, para mejor controlar los NOx o para regular mejor la relación aire-combustible de los quemadores. Y luego, por último, vendrían las simulaciones CFD, que sirven para una gran variedad de cosas también, según cada cliente y cada objetivo. Pueden entrar desde la fase de diseño de un producto, de una caldera, para optimizar el diseño, o también en plantas actuales existentes pueden servir para tener una formación detallada del equipo, lo que no podemos tener de manera experimental, perfiles de temperatura, zonas muertas, zonas de recirculación, perfiles de emisiones, y entonces también predecir nuevos modos de operación o predecir qué va a pasar si se cambia el combustible por otro, y etc. Un ejemplo, esto sería cómo se hace una simulación CFD. Primero habría que ver cada realidad, cada horno, cada tipo de tecnología es distinta. Entonces, primero verlo y luego hacer una serie de modelos. No todo se puede meter, o sea, digamos que en CIRSE utilizamos unos códigos comerciales, el ANSYS Fluent, pero en el ANSYS Fluent, por ejemplo, todo lo que es la conversión en el lecho, esto no se puede hacer. Entonces, desarrollamos modelos propios para simular lo que sería el lecho y luego obtener datos de entrada para el freeboard, para la parte gaseosa. Obtener y luego validar todos esos resultados. Es muy importante, y eso también lo comentaron antes, validar todos esos datos para poder luego utilizarlos para controlar. ¿Vale? Un ejemplo, con la empresa LSOLE hemos desarrollado una serie de simulaciones para apoyar y ayudar a diseñar el horno, tanto las geometrías como la ubicación del aire secundario, longitudes de parrilla. Entonces, por una parte, es decir, si hemos hecho todo el modelo del lecho para, digamos, obtener los datos, velocidad, composición, temperatura de los gases en las diferentes secciones de la parrilla, para luego hacer el modelo en 3D. Otros ejemplos, en una caldera más pequeña de 250 kilovatios, digamos que analizando el diseño actual se ha visto una serie de inconvenientes, tanto del retroceso de secundario hacia la parrilla, zonas muertas, y entonces haciendo unos nuevos cambios de diseño se ha mejorado, y utilizando menos exceso de aire tenemos menos CO, aumentar el rendimiento de equipos en base a esos cambios de geometría. Eso permite ahorrar prototipos y pruebas. Lo haces en el ordenador, no lo haces en el laboratorio. Entonces, de ahí el interés importante, y por eso hemos trabajado con muchas empresas, pues tanto se ve a la izquierda, pues lecho fluidizado, modelización del fluido burbujeante, también en pulverizado, y etcétera. Entonces, todo eso, esas herramientas, esas posibilidades, ¿hacia dónde nos tiene que ir? Pues digamos que el futuro, más o menos cercano según cada empresa, es integrar todas esas herramientas, esos sensores, esas tecnologías, para hacer un diagnóstico online y un control más dinámico, más predictivo de la caldera, y evitar paradas incontroladas. Entonces, digamos, de un modo sencillo sería que estas herramientas, digamos, estas calderas inteligentes, tendrían esas cámaras, esas sondas de deposición
que las señales de salida podrían utilizarse para el propio control de la caldera. También utilizar instrumentación comercial, como hemos visto antes, para medir humedad, medir densidad. Y es que todos esos datos, parámetros de mantenimiento, se integrarán en el control de la caldera. Incluso si se añadiese algunos modelos robustos en base a hacer simulaciones en varias condiciones, permitiesen desarrollar una herramienta predictiva de la caldera para predecir su comportamiento. Y con esto he acabado, creo que con tiempo. Y cualquier cosa, pues llamarnos. Aquí yo he venido, pero somos un equipo mucho más importante, con más personas que os puedan responder para cualquier duda que podéis tener. Muchas gracias. Gracias.